Se ha dicho que detrás de un gran ministerio pastoral hay un gran ministerio musical, y detrás de un gran ministerio musical hay una iglesia saludable. A través de los años, una de las problemáticas más latentes en nuestras iglesias ha sido la carencia de músicos con una formación integral. Y nos preguntamos, ¿quién es el responsable de este problema? En los siguientes minutos, Winston Reina habla claro sobre este tema. Sus más de 35 años de pasión educadora en el área musical ministerial le da autoridad para compartir esta verdad. El propósito es ayudar al cuerpo de Cristo a tomar conciencia sobre su papel frente a la música. Con ustedes, Winston Reina, compartiendo el tema, la situación de la música en la iglesia. La Biblia dice en Primera de Crónicas, capítulo 25, versículos 5, 6 y 7. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey, y el número de ellos, con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos aptos, fue 288. Como podemos ver en el tiempo bíblico, habían músicos preparados y grandes coros y orquestas en el templo para alabar a Dios. Pero lamentablemente, a través del tiempo, esta hermosa realidad se fue perdiendo paulatinamente. El programa musical que existe hoy en día en muchas de nuestras iglesias está muy descuidada. Los conceptos del programa musical y las normas que rigen la música no son tan elevados como los de otros aspectos en la obra de Dios. Incluso muchos pastores y líderes tienen una apreciación musical muy deficiente. La música es la única área de las actividades de la iglesia que poco se considera en el programa educativo. Se da poco lugar a la enseñanza de la música en las iglesias, como también en los campamentos, congresos y conferencias. Y creo que esta es una de las razones por la cual no tenemos músicos preparados para el servicio de Dios. No obstante, la Biblia nos muestra cómo desde el comienzo Dios llamó, apartó y preparó una tribu especial que se encargara de ministrar la música delante de su presencia. Eran hombres preparados y entendidos en el mundo de la música de ese tiempo. Yo creo que ese mismo concepto deberíamos ponerlo en práctica en estos tiempos. Músicos con más conocimiento, con mejores instrumentos y armonías y con más refinamiento musical, porque yo no creo que nuestros cánticos y sus tonos ya alcanzaron el máximo de perfección, como tampoco creo que en alguna otra fase de la música se haya agotado las posibilidades de mejoramiento. Nuestra situación musical es bastante crítica en muchas de nuestras iglesias. Por ejemplo, no tenemos directores competentes de alabanza y adoración. Los cánticos se cantan al azar y con frecuencia se improvisan en los cultos a personas que no están capacitadas para dirigir los cánticos de la adoración, quitando de esta manera la verdadera adoración a Dios. Incluso hoy en día encontramos en muchas iglesias una idea arraigada, y es que el Señor acepta nuestra música mediocre y espontánea sin preparación y desordenada, aludiendo que Dios es paciente y comprensivo. Además, Dios pone poca atención a esta clase de falta. Pero la Biblia nos enseña el real concepto de los que deberían estar frente a la dirección de la música y de los cánticos. Se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 15 y versículo 22, donde dice: y que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. O sea, no fue cualquier persona, sino un entendido en la música, un entendido en la materia de la música. La musicóloga religiosa Susana Jaime Bantuora dice que bajo el reinado de David, antes de la construcción del templo, los salmos eran cantados por 233 cantantes, a la vez instrumentistas que tocaban arpas, liras y platillos, sostenidos en algunos fragmentos por 120 trompetas. Mientras que 24 jefes de canto enseñaban sin descanso aproximadamente a 1000 aspirantes a cantante. ¡Qué maravilloso!, ¿verdad?
Yo creo con todo mi corazón que este tipo de trabajo tenemos que hacer en este tiempo, porque es la única forma de obtener excelentes músicos y cantores y destacados instrumentistas para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso creo que ha llegado el tiempo que las iglesias promuevan clases prácticas de música. Por ejemplo, compartir clases acerca de cómo formar un grupo coral. De igual forma, dictar clases sobre los principios de la dirección de los cánticos. Asimismo, también dictar cursos de música en los centros teológicos. Y en las iglesias, promover talleres de música en las diferentes especialidades. Yo creo que los pastores, los diáconos y miembros de las iglesias deberían apoyar este tipo de programa musical y yo orar por ella. Porque estoy más que seguro que un programa de esta naturaleza motivaría a muchos jóvenes que tienen talento musical a emprender una preparación que tal vez podría determinar su vocación en el aspecto musical. Porque estoy convencido que es la única forma de poder contar con excelentes cantores, pianistas, bajistas, organistas, etcétera, etcétera, y dar lo mejor para Dios a través de la música. Porque nadie inspira tanto como el escuchar a una congregación cantar cánticos de alabanza a Dios. Por otro lado, nos preocupa un tanto la situación de muchas iglesias, por la extrema situación que vienen dando a estilos y formas en los cánticos de alabanza y adoración. En estos últimos tiempos, nuestros cánticos es un tema que ha generado una serie de discusiones y que a su vez ha originado una serie de interrogantes relacionados con estilos y formas. Creo que estamos viviendo en tiempos de depresión espiritual. Ahora es cuando la iglesia tiene un mayor apetito por lo trivial y por lo divertido que por la palabra de Dios. Pero no olvidemos, Dios siempre ha enfatizado que lo más importante para Él es el hombre en sí, es decir, su corazón, su espíritu y su ser, y no los ritos, ni las formas, ni los días, ni los meses, ni los años, como tampoco las vestimentas y colores. El evangelista americano David Wilkerson, de notable ministerio entre los marginados y desfavorecidos en la juventud actual, dice esto: los grupos cristianos de rock vienen a nuestras cruzadas juveniles invitados por las iglesias patrocinadoras, donde aparecen en mi escenario con sus baterías y ruidosas guitarras, batiendo palmas al ritmo de las canciones que hablan de Jesús, pero con la percusión primitiva de rock. Es más, David Wilkerson dice, los muchachos en la audiencia parecen disfrutar con la percusión. Baten las palmas, sonríen, se relacionan, se animan y se emocionan. Pero hay dentro de mí, dice Wilkerson, en lo profundo de mi alma, no se siente bien. Hay una pequeña herida que no puedo explicar. Me siento como si el Espíritu Santo dentro de mí no diera testimonio a los sonidos del rock en medio de un culto de salvación. Yo creo que el mensaje que se transmite a través de los cánticos y de la música debe ser transmitido con fervor, con seriedad y con urgencia, porque nada debe distraer o desviar de cualquier tipo de manipulación superficial, porque es contrario a la enseñanza de las Escrituras. Muchas veces comprometemos nuestras convicciones solamente por conveniencia. Los patrones culturales y prácticas muchas veces han pisoteado las Escrituras y violado sus conceptos. Por ejemplo, muchas veces vemos ahora en la música que en lugar de reverencia tenemos irreverencia, y en lugar de dignidad tenemos tosquedad, y en lugar de decoro tenemos confusión, y en lugar de hermosura tenemos estridencia. Cuando descubrimos el estado moral y espiritual del hombre, la Biblia dice en Jeremías capítulo 17 y versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Yo creo que la música y los cánticos que debemos emplear en la iglesia debe ser aquella que inspire a los hombres a acercarse a Dios con reverencia y dignidad.
y eleve los sentimientos del Espíritu a todos por igual, y lleve un mensaje de fe genuina y de un gozo santo. Se dice que los judíos eran muy dados a la música, y la usaban en sus hogares y en toda clase de reuniones públicas. Pero eso sí, cuando se trataba de la música para ministrar en el templo para alabar a Dios, se dice que los líderes hebreos que servían en el templo del Antiguo Testamento tenían el gran cuidado de no usar música que estuviera relacionada con el culto sensual de los paganos. Yo creo que ese gran cuidado deberíamos ponerlo en práctica en este tiempo presente. Pero optamos por hacer todo lo contrario. Hay pastores que descuidan y evaden esta parte de su trabajo, diciendo que ellos no saben nada de música. Pero escúcheme bien. Por regla general, según sea el pastor, así ha de ser la iglesia. Si el pastor es un verdadero dirigente, debe tener algún conocimiento de toda la fase de la iglesia. Aunque por supuesto no esperamos que sea experto en todo. Pero uno no puede ser un buen director si no sabe lo que va a dirigir. Si usted, pastor, desea tener la mejor música en su iglesia, tiene que dedicar una porción razonable de su tiempo y de su pensamiento, porque la música es parte de su ministerio. Yo creo que todo pastor debería tener un alto concepto de la música en su iglesia y conocer su efecto, su misión y su lugar. Eso fortalecería su ministerio y rendería cultos inapreciables. Muchos pastores desean tener buena música, pero debido a su falta de conocimiento y aprecio de la buena música, les parece que un programa musical adecuado requiere demasiado tiempo, esfuerzo y dinero, demostrando finalmente indiferencia y descuido. Yo creo que esta actitud es una de las principales causas de la condición que existe actualmente en nuestras iglesias respecto al programa musical. Por ejemplo, lo único que necesita un campesino para que se críen malas hierbas en su sembrado es descuidar su parcela. Lo único que tiene que hacer un comerciante para fracasar es descuidar su negocio. Es decir, en cada caso, la razón del fracaso es la indiferencia hacia lo que se debe hacer. Y lo mismo sucede en cuanto al programa musical de la iglesia. Si se tiene música inadecuada y carecemos de buenos músicos, es por descuido, porque poco se considera los asuntos de la música en el programa educativo de la iglesia. Y sería absurdo seguir en la misma ruta, sin esperanza de nada. Y por tal razón me atrevo a decirles a mis hermanos pastores y líderes en general: solamente nos queda una sola alternativa. Tenemos que atrevernos a cambiar pastores. Tenemos que atrevernos a cambiar líderes. Porque es la única forma de poder dejar de ser lo que hemos sido por tantos años. Yo creo con todo mi corazón, no habrá cambio a menos que nosotros no cambiemos. Es verdad que el cambio duele y cuesta mucho, pero el cambio es esperanza. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. ¿Y qué piensas tú? ¿Crees que se puede cambiar? O mejor dicho, ¿se puede revertir esta problemática? De ti depende. Como dice Winston Reina, si se tiene música inadecuada y carecemos de buenos músicos, es por descuido, porque poco se considera los asuntos de la música en el programa educativo de la iglesia. Sería absurdo seguir en la misma ruta, sin esperanza de nada. Tenemos que atrevernos a cambiar. Para más información, comunícate a Ministerio de Música Winston Reina, Urbanización El Trapecio, primera etapa, M11, teléfono 35 13 98, Chimbote, Perú. O comunícate al correo electrónico winstonreina-02@hotmail.com.